Buenas tardes, chicos. Les voy a compartir la información referente a el PIC con el que vamos a trabajar, que es el 16F84A. Primero vamos a revisar un poco los datos técnicos de este microcontrolador. Sí, es un microcontrolador de 8 bits, tiene memoria flash, memoria EEPROM y es un PIC que contiene 18 pines. ¿Sí? Entonces, dentro de sus principales especificaciones o datos técnicos, se encuentran que consta de una memoria flash de programa de 1K por 14 bits, o sea, 1000 palabras de 14 bits. Tiene una memoria EEPROM de datos de 64 por 8 bits, 64 palabras por 8 bits. Ya sabemos a qué se refiere una memoria EEPROM, que se puede borrar de manera eléctrica y volver a escribir. Tiene una memoria RAM de 68 registros por 8 bits, un temporizador o un contador que es un timer de 8 bits. Este se encarga de ir contando desde 0 hasta 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, que es el número conformado por 8 bits. Tiene un divisor de frecuencia, tiene varios puertos de entrada-salida, 13 pines que están ordenados en dos puertos, 5 pines disponibles para el puerto A y 8 pines disponibles para el puerto B. Estos pines, estos puertos pueden ser configurados ya sea de entrada o de salida. El diagrama es su alimentación es en el pin 5 y en el pin 14. El puerto A están en el pin 1, pin 2, pin 18, pin 17 y el pin 3. ¿Sí? El puerto B lo tenemos de este lado. ¿Sí? El master clear. ¿Sí? Estos dos pines son de oscilación. Aquí tenemos que colocar un cristal oscilador que nos va a dar la frecuencia a la cual queremos que opere el controlador, el microcontrolador, el pico. Sí, internamente, bueno, estos son los bloques y la forma en que se interconectan. Es así como los datos más importantes que tenemos que verificar o que revisar cada que vamos a ocupar un microcontrolador para saber pues cómo funciona, qué puertos tiene, cuáles son de entrada, de salida, si tiene convertidor analógico digital, si tiene un timer, memorias. Entonces, bueno, aquí tenemos indicados el puerto A, el puerto B, que puede ser, si se dan cuenta, la flechita está en ambos sentidos, lo que significa que puede ser configurados ambos puertos como entrada o como salida. Tenemos también aquí, todos estos son los puertos de entrada. Tenemos aquí los pines de oscilador donde tenemos que conectar un cristal oscilador que es así como un tipo capacitor que nos va a dar la frecuencia de operación del PIC. Tiene aquí una unidad lógica aritmética, sí, aquí está la memoria RAM, la memoria flash programable, la memoria EEPROM, sí, entrada de datos, salida de datos, sí. Entonces, bueno, esta es la forma en que se encuentra estructurado por dentro de manera muy general el microcontrolador, el PIC. Este PIC es uno de los más sencillos y uno de los básicos, que es el 16F84A. Aquí, bueno, viene la descripción de los pines y, bueno, la descripción de qué es lo que hace. Aquí, pues, tenemos los pines de oscilación, ¿sí? El master clear, que es el reset, ¿sí? Es un reset, se activa como pueden ver con nivel bajo. Aquí está el puerto A, ¿sí? Que es bidireccional, puede ser input-output port. El puerto B, ¿sí? El puerto B también puede ser configurado como entrada o como salida y bueno, aquí viene algunas otras aplicaciones de cada pin. BSS se refiere a la tierra y BDD al voltaje de suministro. Entonces, como les había comentado, es necesario que se instale Proteus, ¿sí? Para poder realizar el trabajo que vamos a ver en esta sesión. Microcode Studio junto con MPLAB siguiendo las instrucciones que les di en el PDF. Esto porque Microcode Studio pues va a jalar la información de PICs
de MPLAB, y por ahí pues se tienen que seguir una serie de pasos para poder generar el programa que vamos a hacer. Entonces, primero, en Proteus voy a necesitar que realicen esta simulación, ¿sí? Si se dan cuenta, ya trae integrado dentro de sus componentes el PIC16F84A. Y bueno, aquí está el puerto A, el puerto B, ¿sí? Y lo que estoy aquí agregando pues son dos decodificadores de BCD a 7 segmentos, ¿sale? Entonces, aquí estoy, A es el bit menos significativo, estoy separando los 8 bits a dos decodificadores BCD 7 segmentos, ¿sale? Para poder visualizar información. Proteus nos permite cargar aquí programas que nosotros hagamos. Es importante aquí destacar que esto, al ser un componente, lo maneja la simulación como un componente ideal, pues no es necesario colocarle aquí oscilador, nada en el master clear ni alimentación, ¿sí? A diferencia de, por ejemplo, si hiciéramos la conexión física en un protoboard. Les voy a compartir este libro, ¿sí? Es uno de los libros básicos, así de biblioteca básica. Todo el libro es en referencia a este PIC, que es el 16F84, ¿sale? Es de Alfa Omega. Les voy a compartir este libro en forma digital. Entonces, bueno, este libro habla de una serie de programas, ¿no? De cómo utilizar los timers, pero quiero que veamos cómo se realiza la conexión física. Aquí está, ¿no? Por aquí. Es que vienen las primeras páginas. Fíjense bien aquí. Aquí viene un ejemplo, ¿no? De conexión. Entonces, si se dan cuenta, aquí en las terminales de oscilación se coloca el cristal. En este caso se está manejando de 4 MHz. Sí, se conecta entre los dos pines. Y bueno, va también en conexión en paralelo un capacitor de 22 picofaradios de esta terminal a tierra y de la terminal 15 a tierra. ¿Sale? Se maneja el master clear, sí, se activa con nivel bajo, entonces pues lo más común es desactivarlo, mandarlo directo a voltaje. Aquí tenemos el pin 14, que es el pin de alimentación a los 5 volts. Y bueno, este es un capacitor pequeño que es nada más de filtro, que va pues entre la terminal de voltaje a tierra. Normalmente se sugiere que este capacitor físicamente se encuentre cerca de este pin, del pin número 14. Del pin número 14, ¿sale? Y bueno, aquí debe de estar, aquí está el BSS, que es el pin 5, que es el que va conectado a tierra. Entonces, bueno, al hacer ya la conexión física del PIC, es importante agregar todo esto, la alimentación, el oscilador, desactivar el master clear. En el caso de la simulación, bueno, pues basta con que coloquemos el PIC y las conexiones que queramos hacer extras. No es necesario aquí agregar el oscilador, se puede hacer, pero no es necesario. Lo considera un componente ideal y datos como la frecuencia de oscilación. Ahorita vamos a ver cómo se maneja aquí. Entonces vamos a hacer primero un programa sencillísimo. Hacer el programa en Microcode Studio. ¿Sí? Tenemos que compilar para obtener el archivo hexadecimal.exe, que es el que se va a cargar en el PIC. ¿Sí? Entonces fíjense bien. Estas son las líneas de un puerto, para enviar a un puerto el número 4, ¿sí? Se define os 4, lo que estamos haciendo es de manejar la frecuencia de 4 MHz. Tris A y tris B, sí, son las instrucciones para configurar el puerto, ¿sí? Si colocamos unos, ¿sí? Lo estamos configurando como puerto de entrada, y recuerden que el puerto A es solamente de 5 pines. Sí, si ponemos 1, 0, 1, 0, pues a 1, cuando colocamos 1,
estamos indicando que es de entrada y cuando colocamos 0 estamos aquí es de salida, aquí me equivoqué, B como salida, ¿sí? El 0 indica salida, ¿sí? Y aquí pues están los 8 bits del puerto B. Entonces el programa lo vamos a colocar entre dos instrucciones que es inicio y go to inicio. Y al puerto B le vamos a mandar el 4, ¿sí? Se compila. Entonces vamos a hacer eso, ¿sí? Aquí estoy definiendo. Bueno, aquí lo que se hace pues es abrir Microcode Studio. En este caso pues yo ya lo tengo abierto el programa. Aquí está. Entonces hay que agregar estas líneas, ¿sí? Si se dan cuenta, con la comilla se indica que es un comentario. Aquí, por ejemplo, vamos a agregar el comentario puerto A como entrada, ¿sí? Y aquí son 8 ceros que me indica puerto B como salida. Y al puerto B vamos a mandarle entonces el número 4. Y ahora aquí debemos de tener cuidado en tener seleccionado el PIC 16F84A, que es el mismo modelo que se tiene aquí en Proteus, 16F84A. Ahora, aquí le vamos a dar clic en compilar. Sí, entonces si vieron esa pantalla negra indica que está haciendo el enlace con MPLAB para generar el hexadecimal. Y aquí abajo vemos que ya dice Success. Entonces si yo me voy a la carpeta donde guardo este proyecto, este documento, ¿sí? ¿Dónde lo tengo? En escritorio. Microcode. Ejemplo 1, aquí ya se genera el archivo hexadecimal. Este archivo hexadecimal es el que ya se utiliza para cargar en un PIC. Si tenemos si lo vamos a hacer físicamente, se conecta el grabador, se conecta el PIC y jalamos el archivo hexadecimal, que es el que se graba en el PIC físicamente. Entonces en Proteus pues lo vamos a hacer a forma de simulación. Entonces damos doble clic en el PIC, ¿sí? Y aquí Program File es donde vamos a seleccionar el archivo. Entonces vamos a poner ejemplo 1 hexadecimal. Y aquí se define la frecuencia. ¿Sí? Tiene que coincidir con la frecuencia que manejamos en nuestro archivo. Entonces le puse aquí 4 MHz. ¿Ok? Y si yo le doy aquí correr, ya veo aquí el número 4. ¿Sí? El 4 pues está en binario. Sí, aquí tenemos este pin, el 0 es el bit menos significativo, este pesa 1, este pesa 2 y este pesa 4, por eso vemos aquí el número 4. Sí, este número lo estamos pasando al decodificador de BCD a 7 segmentos. Entonces voy a detener la simulación. Sí, entonces ese sería el primer ejemplo, que es pues muy sencillo. Vamos a la siguiente. Bueno, aquí les coloqué los pasos para que no lo olviden. El resultado. Ahora, fíjense bien, para enviar el número, ahora queremos visualizar aquí el número 14. Sí, para enviar el número 14, ¿están de acuerdo que en binario? Sí, el BCD sería para ver aquí el 1, sí, porque recuerden que en estos 4 pines, sí, en estos 4 pines que serían los de aquí, queremos visualizar el 1 y acá queremos visualizar el 4 en los bits menos significativos para poder ver aquí en el display el número 14. Entonces, ¿qué número es en binario? Acuérdense que pesa 1, 2, 4, 8, 16. 16 más 4 es el número 20. Entonces, para que podamos visualizar aquí el número 14, tendríamos que enviarle al puerto B el número 20. Entonces, vamos a hacerlo aquí en microcode. En lugar del 4, vamos a poner el 20. Vuelvo a compilar. Ahora lo cargo acá. Vuelvo a cargar el programa porque ya hice cambios. ¿Sí? Corro el programa. Ay. A ver. Vamos a cambiarle de nombre. File.
Vamos a ponerle ejemplo 2 para no hacernos bolas. Entonces compilamos. A ver, ejemplo 2. Ahí está. Entonces ahora vamos a detener este de aquí. Ahí está en escritorio. Ejemplo 2 hexadecimal, le ponemos OK y corremos el programa. Ahí está el número 14. Voy a detener la simulación. Sí, entonces ya hicimos, les voy a pasar toda esta información, bueno, les voy a pasar la presentación que es la que estamos revisando ahorita, ¿sale? A ver, ahora, vamos a hacer este ejercicio. Dice, diseñar un contador ascendente del 0 al 99 utilizando el PIC 16F84A. Al llegar a 99 debe de iniciar el conteo otra vez en 0. Entonces, fíjense bien, para enviar, vimos que para enviar el número 14 había que enviar este número que es el 20, ¿sí? Para enviar el número 10, tendríamos que enviar aquí en los primeros bits el 1 y en estos 4 bits menos significativo el 0. Este número en binario es el 16. Para enviar el 20, que sería aquí el 2 y en estos 4 bits menos significativos, aquí sería el 2 y aquí el 0, ¿sí? Entonces sería, ¿qué número es? Este pesa 1, 2, 4, 8, 16, 32. Sería el 32 binario, ¿sí? Para enviar el 30 sería el 48 binario, que es el 3 aquí y el 0 acá. ¿Y qué número es en binario? El 48. Sí, entonces tiene aquí una secuencia. El 10 se envía 16 por 1. El 1, ¿de dónde lo puedo sacar? Pues lo puedo sacar de aquí, ¿no? Si quiero enviar el 20 sería 16 por 2. Que sería el 32. Si quiero enviar el 30 sería 16 por 3, ¿sí? Que sería el 48. Entonces, por ejemplo, si lo que queremos es enviar el 42 al puerto B, sería 4 por 16 para obtener el 40, ¿sí? Más 2, que sería el valor de mi unidad. El valor de la decena entonces lo estoy definiendo, ¿sí? Lo estoy definiendo por este primer término que es 4 por 16 y el valor de la unidad pues únicamente lo sumo. Ahora, entonces, ¿cómo podría quedar nuestro programa? Igual, definimos el puerto A, ahorita pues no importa mucho, no lo estamos usando, pero bueno, hay que definirlo. En este caso lo definimos como entrada, el puerto B lo estamos definiendo como salida. Ahora vamos a definir dos variables tipo byte, ¿sí? Tipo byte, que es el valor de la unidad y el valor de la decena. Los inicializamos ambos con 0. Ahora, vamos acuérdense que las instrucciones van entre inicio y go to inicio. El puerto B va a recibir el valor, o le vamos a enviar al puerto D el valor de la decena por 16 más las unidades, que es lo que habíamos visto aquí, ¿no? La decena por 16 más las unidades. Después, la unidad pues se tiene que ir incrementando. Pero cuando la unidad llega a 10, reiniciamos el valor de la unidad e incrementamos el valor de la decena. Cuando la decena vale 10, entonces la reiniciamos a 0. Termina el if, ¿sí? Termina el if y vamos a poner aquí un valor de pausa de 700 milisegundos. Podríamos ponerlo un poco más, pero bueno, para que no vaya tan lento. Sí, para poder visualizar la información en el display. Entonces vamos a ver, yo ya tengo por aquí el programita. Aquí lo tengo. Sí, es este mismo programa, ya saben, se compila.
Entonces voy a cargar aquí el hexadecimal que yo ya generé previamente, que es este. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ya vemos. Aquí al llegar entonces a 9, 5, 6, 7, 8, se reinicia en 0 y se incrementa el valor de la decena. Se incrementa, pasa a 9, se incrementa y se reinicia en 0 y se incrementan las decenas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí está el programa, se definen variables tipo byte, que va a ser la unidad, va a ser el valor de la decena, se inicializan en 0, sí, bueno, a puerto B que le vamos a mandar el valor de la decena por 16 más el valor de la unidad, se va incrementando siempre el valor de la unidad. Ahora, si vale 10, ¿sí? Entonces se ejecutan estas líneas. A U le vamos a dar 0 y a D lo vamos a incrementar. Y si D es 10, entonces a D le damos 0. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Y bueno, ya vimos aquí cómo sería entonces la estructura del if. Ahora, para hacerlo ascendente-descendente, pues tenemos que agregar una terminal de control. A ver, primero, el programa anterior, bueno, aquí sí va a ser importante manejar este entonces como entrada, el puerto B como salida, ¿sí? Y bueno, el ejemplo anterior podemos englobarlo de esta forma, fíjense bien. Vamos a declarar una variable tipo byte que es número y le vamos a dar 0. Entonces, a ver, ¿cómo enviamos la información al puerto B? El puerto B recibe el valor de la decena por 10. ¿Cómo podemos sacar el valor de la decena? Vamos a suponer que queremos mandar el 25, ¿sí? Si 25 lo dividimos entre 10, nos da 2.5, ¿no? Entonces, pero esta operación, número entre 10, nos va a dar nada más el cociente entero, que sería 2. Que sería en este caso lo que requerimos, que es el valor de la decena. Lo vamos a multiplicar por 16 más número, ¿sí? Doble diagonal 10. Esto lo que nos va a dar de resultado es el residuo, ¿sí? Si dividimos 25 entre 10 nos toca de a 2 y sobran 5, ¿sí? Esto es lo que tendremos aquí. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo aquí es sumar el valor de la unidad. Y bueno, ¿qué queremos que pase en cada ciclo? El número lo vamos a incrementar en 1. Si el número llega a 100, ¿sí? Porque si se dan cuenta, este conteo pues ya va a ir del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y ya aquí se va a ir separando decena y unidad. Cuando llegue a 100, entonces lo reiniciamos en 0. Ese lo debo de tener también aquí, ¿no? Bueno, es que básicamente hace lo mismo que el anterior, solamente ya está un poco mejor acomodado, ¿no? Ahora, para poder hacerlo ascendente-descendente, pues vamos a considerar ahora sí entradas en el puerto A. Entonces, fíjense bien, a número, que es una variable tipo byte, se inicializa con 0, ¿sí? Y entonces ahora sí vamos a agregar aquí una serie de ifs. Si el puerto A, port A punto 0, se refiere que al A0, ¿sí? Si vale 0, entonces ve a inicio, que es así como un tipo reset o como una pausa. Puerto B, que va a recibir el número entre 10, que es el valor de la decena por 16, más número residuo 10, ¿sí? Que vimos que ya no, esta operación nos va a dar como resultado el valor de las unidades, o sea, el residuo de la división. Si el puerto A1 es igual a 0, hazlo ascendente a número e increméntalo. Si no, es decir, si es igual a 1, a número, disminúyelo. Termina el if. ¿Sí? Y después se agregan estos dos if. Si número es igual a 100, entonces mándalo a 0. Ahora vamos a suponer el caso contrario.
¿sí? Si el número es 255, entonces al número hay que darle el 99. Vamos a suponer que estamos va haciendo conteo descendente. Vamos a pensar que van en el 5, 4, 3, 2, 1, ¿sí? Y 255 es cuando todos valen 1, ¿sí? Y vamos a seguir manejando la pausa de 700 milisegundos. Este dato que ponemos aquí está en milisegundos, ¿sí? Entonces vamos a ver. Microcodes. Vamos a ver ahora el programa del contador ascendente-descendente. ¿Dónde está? Bueno, vamos a cargarlo. Proteus. Pero aquí hay que abrir primero el otro. Entonces, bueno, aquí ya agregué las entradas al puerto A. Entonces lo que vamos a hacer ahora es cargar el programa del contador ascendente-descendente. Si es este. Y vamos a correrlo. Ok, a ver, cuando A vale 0, según vimos aquí en el código, cuando el puerto 1 vale 0, va a ir en forma ascendente. ¿Sí? 9, 10. Cuando vale 1 va a ir en forma descendente. Ahí ya va para atrás. 10, 9, 8. Sí, entonces fíjense bien. Aquí para que podamos entender bien esta parte de aquí. Cuando está haciendo el conteo descendente, al llegar a 0, ¿sí? Para poder entender bien esta línea de aquí. Cuando estamos llegando al 0, ¿sí? El pic lo que va a hacer, al hacer aquí en este caso el conteo descendente, fíjense bien, 0, ¿sí? ¿Qué iría después del 0 de manera ascendente? Pues va a ir todos unos, ¿sí? Pero nosotros no nos sirve tener aquí todos unos. Si tuviéramos todos unos, pues no podríamos visualizar el 99. Por eso, en esta línea, cuando un número tiene un valor de 255, el 255 ¿cuándo se va a dar? En conteo descendente después del 0, ¿sí? Si tenemos 3, 2, 1, 0, el pic lo que va a hacer en el conteo descendente pues es manejar en los 8 puertos 1, que equivale al 255, ¿sí? O sea, vamos a ver aquí. Calculadora. El 255, ¿sí? En binario, pues es todos unos. Entonces, en conteo descendente, después del 0 iría este número, pero este no nos sirve a nosotros. Lo que nosotros queremos visualizar en el display es el 99. Por eso, si número vale 255, entonces a número asígnale el 99. Y de ahí, pues ya sigue haciendo tu conteo descendente. ¿Sí? Vamos a verlo aquí. ¿Sí? Después del 0 iría el 99. Vamos a cambiarle aquí. Y cuando es 99, pues dale entonces el valor de 0. ¿Sí? 1, 2, 3. Vamos a darle descendente. 0. Ajá, y ya asigna el número 99. ¿De acuerdo? Bueno, entonces así es como resolvemos el problema del conteo ascendente-descendente. Entonces, ojo aquí cómo se define. ¿Sí? Cómo se definen los pines de cada puerto. ¿Sí? Con punto y después el número de pin. Entonces, fíjense bien, pues si se dan cuenta, esto es algo pues muy sencillo
Y como les había comentado en un inicio, pues Proteus nos permite realizar simulaciones con PIX y grabando el archivo hexadecimal. Microcode es una herramienta pues sencilla eh, que nos permite pues generar el hexadecimal. Si alguien está familiarizado, por ejemplo, también con MPLAB, adelante, también pueden utilizar MPLAB. Entonces aquí le viene aquí al final una tarea. Sin embargo, yo les voy a mandar el archivo donde ya está un poco mejor estructurada la tarea. Se las voy a leer. Dice, realizar la implementación en Proteus del contador ascendente-descendente del 0 al 99 propuesto en clase, ¿sí? O sea, quiero que ustedes repliquen este último contador que vimos, del 0 al 99 ascendente-descendente. Quiero que hagan el programa aquí, lo compilen, generen el hexadecimal, que hagan por favor la simulación en Proteus. Aquí lo que hice fue también conectar las otras 3 terminales. Sí, como estamos configurando el puerto A como entrada y vamos a utilizar 2 de los puertos, bueno, a las otras pues para no dejarlos flotando les asigné también un valor. Entonces, bueno, me interesa que repliquen todo esto, por favor. Les pasé el instructivo para la instalación. Si se dan cuenta, es muy fácil y los archivos para instalar también es muy fácil de obtenerlos. Seguimos con la tarea. Dice, integrar en el documento. Captura de pantalla del código empleado en microcode agregando la descripción del programa por línea, ¿sí? Quiero que aquí en su código de microcode, por favor, pues agreguen después de cada línea la descripción. Aquí, por ejemplo, se define variable para unidades, para el valor de las unidades. Sí, bueno, ustedes lo que ustedes quieran poner con sus propias palabras. No tiene por qué haber entonces 2 tareas exactamente iguales, ¿de acuerdo? Cada quien tiene que ir poniendo con sus palabras aquí la descripción, ¿sale? Entonces colocan la descripción de cada una de las líneas en el código. Si por ejemplo yo aquí agregué una breve explicación de cómo es que funciona este programa, pueden ustedes también poner su nombre, inclusive aquí, por favor, me gustaría que incluyeran en las primeras líneas su nombre, su grupo, le toman captura de pantalla aquí al código de microcode y lo integran por favor en el documento. Lo que voy a hacer es les voy a pasar este archivo en Word y en PDF, para que ustedes puedan aquí darle enter y darle espacio también. E incluyen aquí la captura de microcode. Después, captura de pantalla de la simulación de Proteus. Entonces se van a Proteus y le toman una captura de pantalla. No quiero ver esta pantallita tal cual en su tarea. Por favor, háganlo ustedes. Seguramente van a variar aquí la posición de los componentes. Después, realizar la implementación en Proteus del contador un segundero. Quiero que hagan un segundero ahora que vaya del 0 al 59. Realizar lo siguiente. ¿Sí? Captura de pantalla del código empleado en microcode agregando la descripción del programa por línea. ¿Sí? Es decir, van a hacer su código en microcode y como les comenté van a ir comentando cada una de las líneas, le toman captura de pantalla y la integran después de este punto. Y voy a necesitar también que me adjunten el archivo hexadecimal y el de Proteus, ¿sí? Para que yo pueda abrir el de Proteus, cargar su hexadecimal, correr la simulación y ver que efectivamente funciona el segundero. Sí, tiene que ir del 0 al 59 y después del 59 se reinicia en 0. O sea, en 0, 0. Nota. Las capturas de pantalla incluirlas en este documento en el inciso correspondiente. Sí, por eso les voy a pasar el archivo de Word. Convertir el archivo a PDF. Ya que lo hayan completado, lo pasan entonces a PDF. Y adicionalmente agregar en la tarea de Classroom los archivos solicitados en el ejercicio 2, ¿sí? Que es el hexadecimal y el archivo de Proteus. Entonces no sé si tengan alguna duda. Si la hay, por favor, coméntenla en el grupo de Facebook.
¿sí? Les voy a enviar entonces la presentación. Les voy a enviar también este libro para que lo tengan ustedes ahí entre sus documentos importantes. Y la tarea en versión PDF y en versión Word. Ustedes ya deben de tener instalado, por eso desde la semana pasada les pasé la información para que fueran instalando. Ya les di una semana para hacerlo. Sí, entonces para esta tarea no les voy a dar muchos días porque si se dan cuenta es muy sencillo. Sí, esto es para que se vayan familiarizando con este PIC. Espero tengamos la oportunidad de en el curso va a haber un curso de recuperación, ojalá pueda verlos por ahí para poder hacer al menos una práctica de PIC. Me gustaría también que hiciéramos por lo menos un contador en la tarjeta del FPGA. Entonces, pues bueno, eso es trabajo que todavía tenemos pendiente, que espero podamos realizar. Digo, la situación todavía se ve un poco complicada. Sabemos que pues la primera condición para que se pueda dar el regreso a la escuela pues es que estemos en semáforo verde, totalmente verde. Entonces, bueno, tenemos que estar pendientes de lo que digan las autoridades, de las instrucciones. Esperemos si se dé en las condiciones necesarias para poder hacer al menos una práctica de PICS, una práctica de las tarjetas con las tarjetas con los FPGAs en laboratorio. Bueno, chicos, pues cuídense mucho, estamos en contacto. Les subo la información a Classroom.